Gloria al Señor, así que Dios les bendiga a todos, queridos amigos y hermanos que Amén. nos están viendo en esta oportunidad. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque estamos en el día viernes, Amén. día de preparación. Preparación. Es un Ya día listo, especial, ya sí. que estamos, ¿verdad? Ya comenzamos lo que es el día santo del Señor, así Amén. que Amén. bienvenidos en esta noche a lo que es la transmisión de este día viernes, que el Señor, ¿verdad? Nos da esta oportunidad maravillosa de poder estar reunidos todos juntos, mi hermano Adalberto, mi hermano Daniel y mi hermano Nectalí, Amén. para poder hablar un tema tan maravilloso. Así que qué bueno es el Señor que nos permite esta oportunidad, así que le damos la bienvenida a todos los que estarán viendo esta transmisión. Amén, Y a sí. los que ya están también conectados juntamente con nosotros, les pedimos siempre, ¿verdad?, que compartan esta transmisión a sus amigos, a sus seres queridos, para que sea de bendición lo que es este mensaje que vamos a estar hablando. Así que bienvenidos todos en esta hora. Amén. Dios les bendiga y Amén, que viene amén. este otro viernes más, ¿verdad? Amén. Aquí estamos y qué bueno es que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la oportunidad Amén. de estar juntos otra vez acá. También a mi hermano Josías, aunque él Amén, está ahí detrás amén, de amén, cámara, sí. ¿verdad? Pero también y un saludo para todos los que lo van a estar viendo, ya sea en vivo o también en diferido, ¿verdad? Y Así lo bueno, de lo bueno que ahora estamos en un estudio diferente. hoy estamos en un estudio diferente, ¿sí? Hermano Qué Daniel, por bueno, ahí. qué bueno. Amén. Sí, Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos, como decían ya mis hermanos. Amén. A una lección más, la lección número 27, ¿verdad? Amén. Es una lección que nos va a dejar una gran experiencia, ¿no?, en la vida cristiana, e incluso entre la humanidad. Fue un día muy difícil del que vamos a hablar, pero a la misma vez es un día lleno de esperanza para todo el creyente, ¿no?, Amén. de este tiempo. Y me da alegría, ¿no?, poder estar aquí con mis hermanos, compartir el estudio y que pueda ser de bendición para todos. Amén. Así que Nectalí, gracias ahí, ¿verdad?, por habernos invitado Amén. a su Bienvenidos, hogar. bienvenidos. Mi hermana Jenny a también, mi así hogar, que ¿verdad? Sí. Mi casa es un Amén. privilegio el poder tener a cada uno y poder también desarrollar el programa en este lugar. A los hermanos que nos están viendo, los amigos, bienvenidos a este programa. Y damos gracias a Dios porque si estamos realizando este programa es porque hasta aquí el Señor nos ha guardado. Amén. Y nos ha dado una semana de trabajo, arduo trabajo, pero ya el día de mañana es un día especial, es un día de Sí, reposo en amén. el cual pues lo dedicamos, ¿verdad?, para acercarnos cada vez más a Dios, para buscar de Amén, Dios amén. y para que el cuerpo descanse también. Claro que Amén. sí. Bien, damos gracias al Señor porque hasta este momento ya vamos por la lección número 27, 27, sí. del libro doctrinal Sí, de amén. nuestra iglesia, ¿verdad? Y eso Amén. es muy, pero muy maravilloso. Amén. El poder estar estudiando este libro, ya que en el estudio pasado tuvimos a nuestro hermano Edwin Gutiérrez y él nos expresaba, ¿verdad?, que él había redactado lo que es este libro maravilloso. Y qué bueno, ¿verdad?, que nosotros tomamos a bien el poder estudiar este libro Amén. juntamente con ustedes. Así que bendecimos la vida de todos los pastores y hermanos que han estado en las transmisiones pasadas, ¿verdad? Amén. Y Amén. faltan 6 transmisiones más. Y nos gustaría también, ¿verdad?, compartir con algunos de ellos que faltan todavía. Amén. Y poder, ¿verdad?, continuar estudiando la palabra del Señor. Así que en el día de hoy estaremos meditando y estudiando un tema tan maravilloso, un tema de que en este tema también hay controversia, ¿verdad? Y eso es lo bonito que unos piensan de una manera y otros piensan de otra manera, pero la Biblia, ¿qué nos dice? El tema de hoy se Amén. llama y se titula ¿Qué día murió Cristo? Amén. ¿Verdad que Amén. cuando hablamos de la muerte del Señor Jesucristo, sí, en momentos nos ponemos a pensar, ¿verdad? El gran sacrificio que Dios tuvo que hacer de morir por cada uno de nosotros, Amén. pero realmente importa el saber y conocer el día, la fecha, el año en que Cristo murió para nosotros como pueblo del Señor. Hay que entender que primeramente, ¿verdad?, lo más importante es aceptar que Cristo murió por nosotros. El Amén. acto que Cristo hizo es lo esencial, lo más importante. Pero también, si nosotros hablamos, ¿verdad?, de acuerdo a nuestra doctrina, hay que entender también de que es importante conocer perfectamente la simbología, ¿verdad?, que pasó alrededor de la muerte de Cristo. Porque hay muchos acontecimientos que se dieron alrededor de la muerte de Cristo. Y nosotros como iglesia que amamos o que buscamos cada día más el acercarnos, ¿verdad?, al plan original, ¿verdad?, la Biblia, a lo que la Biblia nos dice específicamente, es importante también que nosotros nos pongamos a preguntarnos nosotros mismos si Cristo murió un miércoles, Jueves. un jueves o un viernes.
¿Por qué decimos? Porque hay, ¿verdad?, bastante discrepancia en diferentes, ¿verdad?, denominaciones respecto al día en que murió Cristo. Pero en esta noche vamos a estudiarla, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Ajá, Señor. amén. Nos vamos a centrar específicamente en lo que dice la palabra del Señor, pero vamos a estudiar por qué también hay otros que entienden De un diferente poco manera. diferente, ¿verdad? Por qué Sí. toman que en realidad fue otro día. Y pues esperando de que también sea de bendición este tema para la vida de todos los que están pues escuchando y que puedan prestar, ¿verdad?, atención. Amén. Para que cuando alguien les pregunte o escuchen a alguien hablar de este tema, pues tengan el conocimiento, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios nos Sí, enseña. amén. Y algo interesante, ¿verdad? Si los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar pueden comentarnos, ¿verdad? Yo pienso que Cristo murió tal día y Amén. Sí, sí. hasta, es más, la Biblia hasta nos enseña la hora en que Sí. Cristo murió. Amén. Entonces eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Así que quisiera comenzar, hermano Nectalí, hermano Daniel, con el texto, ¿verdad? Que vamos a comenzar este estudio maravilloso y lo Amén. encontramos en San Mateo, capítulo 12 y su versículo 39 y 40. Vamos a leer la palabra del Señor. San Amén. Mateo 12, 39 y 40. Ahí vamos a comenzar y nos vamos a comenzar, ¿verdad?, a desglosar en este estudio maravilloso. Y dice la palabra del Señor. Él respondió y les dijo, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De aquí, ¿verdad?, comienza yo creo que murió el controversia. miércoles, La controversia, las sí, sí. controversias, algunas denominaciones creen que murió el miércoles, otras dicen, no, Inclusive hasta el nosotros martes, dicen. el jueves murió, y los otros dicen, no, el viernes murió. Entonces, sí. de tres, ¿verdad?, pensamientos diferentes y a veces doctrinas también que existen, ¿cuál nosotros nos vamos a basar más? ¿A cuál nosotros nos vamos a acercar según la palabra del Señor, verdad? Eso vamos a comenzar a lo que es explicar en esta noche. Yo creo, mis queridos hermanos, y qué bueno es, creo que en el día, o en los días, por decirlo así, creo que está más fácil eso, ¿verdad? Pero podemos decir, donde hay más confusión es en las noches. Porque así como, o sea, si usted me dice, mire, murió el viernes, por decirlo así, ¿no? No lo salen las 3 noches, ¿verdad? Así que creo que ese es un punto muy importante al cual hoy en esta noche vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible conforme a la Biblia, ¿verdad? Amén. No conforme a lo que nosotros creemos, Amén. sino conforme a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Así que, mis hermanos, ¿qué día murió Cristo? A mí me gustaría leer, ¿verdad?, antes de entrar, ¿verdad?, en la explicación. Debemos de partir, creo yo, desde el día en que Cristo resucitó, ¿verdad? Y dice la Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas, hablando, ¿verdad?, de las mujeres, que habían preparado, dice, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Creo que de acuerdo a la resurrección de Cristo no hay ninguna controversia, ¿verdad? Creo La que Biblia no. especifica primer día de la semana, dice la Biblia que bien de mañana llegaron. Y ya no estaba el cuerpo de Jesús, la piedra que había sido puesta en la entrada, que era una piedra muy grande, ya había sido removida. Entonces nos narra de que en ese día Cristo ya había resucitado, o sea, Cristo resucitó el primer día de la semana, el día domingo, ¿verdad? Amén. Como nosotros lo conocemos en este tiempo, el primer día de la semana. Ahora, según el versículo que leyó mi hermano Adiel, ¿verdad? Y mi hermano Alberto estaba explicando un poco sobre los días y las noches. Dice, la señal que le será dada será la señal de Jonás, que estuvo, dice, 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches
en el vientre, en la profundidad de la tierra. Ok, partamos desde ahí. ¿A qué horas murió Cristo? Según la palabra del Señor, dice que Él murió, expiró a la hora 9. Estamos hablando, ¿verdad? Alrededor de las 3 de la tarde, por Amén. ahí. Amén. Amén. Sí, en otras versiones sí especifica, ¿verdad? Dice las 3 de la tarde. Sí. En varios, digamos, de los evangelios especifica la hora, las 3 de la tarde, no hay ninguna duda con ello. Si nosotros hablamos y somos, ¿verdad?, bastante exigentes con el tiempo de 3 días y 3 noches, estamos hablando de ¿cuántas horas? 72 horas. 72 horas. Sí. Entonces, si Cristo muere a las 3 de la tarde, vamos a ponerlo desde aquí, según esta teoría o esta enseñanza, ¿verdad? Si Cristo muere a las 3 de la tarde, Cristo muere, un ejemplo, viernes. Viernes a las 3 de la tarde. Sábado a las 3 de la tarde son 24 horas. Domingo a las 3 de la tarde son 48 horas. Lunes a las 3 de la tarde son 72 horas. Pero Cristo resucitó el primer día de la semana, Sí. bien de mañana. El de mañana, sí. Ok, entonces vámonos a que fue un jueves. Muchos dicen que fue el jueves. Pero si hablamos de que fue el jueves, Jesús murió a las 3 de la tarde jueves. Estuvo viernes a las 3 de la tarde, 24 horas. Sábado a las 3 de la tarde, 48 horas. Domingo a las 3 de la tarde, 72 horas. Pero ya había resucitado. Entonces no podía ser, ¿verdad? Entonces a las- murió miércoles. Ok, y ahora hay otros que creen que el miércoles. Ok, vamos a explicar esto. El miércoles. Jueves. Miércoles a las 3 de la tarde, 24. 24 horas. El jueves a las 3 de la tarde, 24 horas. El viernes a las 3 de la tarde, 48. 48 horas. El sábado a las 3 de la tarde, 72. 72. Ok. Cristo pudo haber resucitado sábado a las 3 de la tarde, según esta teoría. Y en la mañana, pues se dieron cuenta, porque nadie fue un día de reposo a ver el sepulcro. Pero, ¿cuál es el punto importante aquí? Y lo podemos encontrar, miren, estamos en el capítulo 24, ¿verdad? Lo podemos encontrar en el capítulo 23, en el versículo 54. 53 y 54. ¿No? Amén. 23, Lucas 23, 54. dice, dice, la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Ok, el día en que Cristo murió y lo sepultaron estaba para comenzar el día de reposo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Aquí hay algo, ¿verdad?, que debemos de tener en cuenta, de que en el tiempo, cuando ya el pueblo estaba, ¿verdad?, en lo que era el judaísmo en aquel entonces, los días se contaban prácticamente de sol a sol. Amén. Y así nosotros lo creemos, ¿verdad? Cuando Amén. nosotros recibimos el sábado, nosotros no creemos de que a las 12 del mediodía, como ahora el calendario que tenemos ahora, no lo creemos así, sino que para nosotros el sábado comienza de puesta de sol a puesta de sol. Amén. Por eso, ¿verdad?, es importante comenzar con eso y luego, ¿no?, saber de que todo lo que está hablando acá, el esquema que se está viendo, es muy importante saber, ¿verdad?, lo que de alguna manera queremos dar a entender a los oyentes de hoy en día, de que lo que estamos leyendo acá, el primer día de la semana, algunos piensan que es lunes, otros piensan de que el séptimo día es el sábado y el primer día es el domingo. Entonces, y todo esto, ¿verdad?, trae confusión tanto en el ámbito cristiano, pero todos aquellos de que estudian la palabra del Señor tienen que llegar, ¿verdad?, a una Un acuerdo, conclusión, amén. a algo de decir, yo creo así porque la Biblia me enseña así. Porque muchos hoy en día creen porque el sacerdote lo explica de esta manera, porque el pastor lo enseña así, pero yo, ¿qué es lo que yo creo? ¿Cuál es mi convicción? Y eso, ¿verdad?, eso es importante, que el estudio que estamos teniendo, saber el día y la fecha en el que Cristo murió. Amén. Bueno, Daniel, ¿o sí, ¿estás de acuerdo otro- con todo o no estás de acuerdo con nada, verdad? Miércoles, jueves, El día- viernes o domingo. Uno de los relatos quizás también más verídicos es las ordenanzas que Dios daba a Moisés, ¿no? En Amén. Levíticos y en Éxodo. Amén. Las fiestas solemnes eran prefiguración del ministerio de Cristo, ¿no? Ahora mi hermano Adiel daba un punto muy importante, ¿no? El mes
el día y el mes lo marca Mateo también, ¿verdad? Amén. En cuanto a la Amén, muerte sí. de Jesús. Ahora, ¿qué se dio ese día? Era el sacrificio del Cordero Pascual, ¿verdad? Que se decía. Sí. Era Jesús, verdaderamente Él. Entonces, creo que una veracidad quizás más grande está en Éxodo 15 y en Levítico, no sé qué cita tiene Levítico, donde Dios habla y le dice que en el día 14, en el mes Nisan, se va a hacer el Cordero Pascual, ¿verdad? Amén. Pues en sacrificio y en honor, que es un honor a Jesucristo. Amén. Y habla del pan sin levadura, que hay que hacer todo esto. Entonces, esos son citas específicas donde dan referencia de que Jesús murió verdaderamente es el viernes. Ahora, Amén. pero otro punto, tocaron el tema de Jonás. Y es otro punto importante, ¿no? Vemos que Jesús, cuando él trataba de dar una enseñanza tanto a los judíos, porque eran ortodoxos, ¿no? Gente estudiosa del Antiguo Testamento, él trataba de traerles una enseñanza de lo que ellos ya habían leído en el Antiguo Testamento a través de la historia, ¿no? A través de sus padres que se las contaban a ellos también, para darles una enseñanza. Y él les menciona la historia de Jonás para darles una gran enseñanza de cuánto el Hijo del Hombre, ¿verdad?, iba a pasar a un momento similar. Amén. No igual, pero similar, ¿no? Sí. Por eso les dice, así como Jonás, porque ellos eran ortodoxos, pero eran incrédulos a la misma vez. Amén. No creían en Jesús. Jesús les dice, ok, les voy a sacar una historia que ellos conozcan, para que ellos me entiendan que lo que yo estoy hablando verdaderamente se va a cumplir. Amén. Amén. Mire, algo así rapidito, un comercial, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, si usted está de acuerdo, usted que nos está viendo, algún comentario, Amén. lo puede hacer. Ahí vamos a decirle a nuestro, o si usted no es de nuestra misión, donde cualquier lugar que nos esté viendo, y usted quizás diga, no, pues yo pienso así, escríbalo y vamos a ver para así su comentario. Mi hermano Amén. Neftali ahí. Volviendo, ¿verdad? El día miércoles, porque me Amén. quedé ahí El miércoles, para claro. poder seguirle, ¿verdad? Día miércoles. ¿Cuál es la base de los que creen que el día miércoles? La Biblia dice que era víspera de día de reposo, y el día de reposo es el sábado. Amén. Ok, pero algo importante, estaba aconteciendo una celebración importante en Israel, ¿verdad? Todos conocemos eso, la Pascua. La Pascua. Amén. La Pascua se celebraba el primer día, el primer mes del año, que es el mes de Nisan, ya mi hermano Daniel recalcó. El día 14. El día 14 era el día de la preparación. Si leemos nosotros el libro de Levíticos, capítulo 23, el versículo 6 y 7 dice, a los 15 días, perdón, vamos a leer el 5 para entender. Dice, en el mes primero, está hablando de Nisan, a los 14 días entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes, fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día, hablando del día 15, tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Este se conocía como sábado ritual. Sí. Ajá, el pueblo de Israel tenía los sábados literales, ¿verdad? Que era el sábado del mandamiento, que es el séptimo día de la semana, y el sábado y los sábados rituales. Y la Pascua tenía ese sábado ritual. Ahora, muchos que explican que Jesús murió el miércoles o el jueves, ellos anteponen de que estaban celebrando la víspera de la preparación del sábado de la Pascua. Entonces, si nosotros creemos que Él murió el miércoles, el jueves tuvo que haber sido víspera, el jueves tuvo que haber sido, perdón, el primer día de los panes sin levadura, el sábado ritual. Pero no concuerda, porque si se hubiera celebrado el jueves, el sábado ritual, el viernes podían haber ido a ungir a Cristo, por cuanto el viernes no era sábado. Sí. Entonces quedaba un día normal entre los dos sábados, Sí. que se podía ir ellos al sepulcro, porque la Biblia nos narra de que ellos no ungieron a Jesús, las mujeres, porque era víspera de sábado, y tenían que ir a preparar lo que iban a hacer el sábado, porque era un día importante. Sí. Ahora, las personas creen que era víspera de día de reposo ritual. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Mire, en el libro de Lucas, leímos capítulo 23, leímos el versículo 54. Ahora vamos a leer el 55 y el 56. Para especificar bien qué día de reposo estaba hablando. ¿El día de reposo ritual o un día de reposo
de mandamiento. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo, dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Amén. ¿Qué dice el mandamiento? 6 días trabajarás. Ajá, más el séptimo día es Día de reposo para Jehová tu Dios. Amén. El mandamiento dice el séptimo día es reposo. El sábado ritual era ley, ¿verdad? Era una tradición, una costumbre. Sí. Pero el mandamiento habla de un día de reposo, el séptimo día. Entonces, si aquí dice conforme al mandamiento, ¿de qué día está hablando? Del séptimo día. Séptimo día, exacto. Vea que estamos aclarando que si era víspera del séptimo día, que es el sábado, estamos hablando del viernes. Sí. Ya no queda una duda que era jueves o era miércoles, sino que era viernes, por cuanto era víspera de día de reposo. Ahora, ¿Jesús comió los panes sin levadura? ¿Sí o no? Antes de morir, en esa última celebración. ¿Sí o no? Sí. Sí. Esa es la enseñanza que tenemos, ¿verdad? Sí. Claro. La Biblia nos enseña de que Sí, claro. Jesús participó de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, si Jesús participó de la fiesta de los panes sin levadura y el primer día de los panes sin levadura era sábado ritual, entonces Jesús en el sábado ritual estuvo ¿qué? Comiendo panes sin levadura. Amén. Entonces no murió el sábado ritual, ¿verdad? No murió, perdón, víspera de sábado ritual, por cuanto él participó de lo que es la cena que nosotros ahora conocemos como la Cena del Señor o la Santa Cena, que en ese tiempo se llamaba Pascua, el primer día, ¿verdad? De los panes sin levadura. Si Jesús participó de los panes sin levadura es porque ya había pasado la celebración de la Pascua. Amén. Amén. Ahora, estamos, ¿verdad? Bastante claros en que Jesús murió viernes, estuvo en el sepulcro el sábado y resucitó el domingo. Pero ¿por qué es importante entender esto? Porque, bueno, también existe la distorsión, ¿no? En cuanto a la resurrección de Jesús, Amén. en cuanto al mandamiento, decía usted, al orden de la creación, ¿va? Y porque Dios dice que reposó en el séptimo día, ¿no? Amén. Que es el cuarto mandamiento, ¿no? De la ley de Dios. Pues hasta cierto punto, ¿no? Vienen existiendo las falsas enseñanzas y la difamación en cuanto a la verdad. Por ejemplo, Daniel capítulo 9, su versículo 27, también se le añade para poder sacar un orden de lo que usted decía, de la muerte de Jesús según el calendario gregoriano. Porque según el calendario gregoriano, el miércoles es la mitad de la semana, ¿no? Esa es la mitad de la semana. Entonces, si vemos en Daniel capítulo 9, versículo 7, dice que a la mitad de la semana él iba a cesar el sacrificio y la ofrenda agradable a Dios. Pero eso estoy hablando de que no creemos en eso, ¿no? No creemos en Porque eso. la profecía no marca, no se basa basado en el calendario gregoriano, no se interpreta basado en eso, ¿no? Entonces, es importante porque imaginémonos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, que lo esencial debería de ser saber que Jesús murió y venció la muerte Amén. y resucitó. Pero Satanás, como es tan listo y él de una u otra manera quiere distorsionar el plan de Dios, ahora hasta la muerte y la resurrección de Jesús la está utilizando para confundir las mentes Manipular de, la de verdad. las personas y la fe. Ajá, por eso es importante entender. Y si yo les hago una pregunta a mis hermanos, a todos los que están aquí, ¿verdad? Y también a los oyentes. No sé si ustedes han escuchado algunas teorías o algunas ideas respecto a qué hizo Cristo cuando estuvo muerto. ¿Han escuchado ustedes algo referente a eso? Sí. ¿Qué hizo Cristo cuando estuvo muerto? Muchas enseñanzas narran de que Cristo descendió al infierno Sí. y allá peleó con la muerte, con Satanás, le arrebató las llaves a Satanás, a la muerte, liberó a los que estaban presos, les predicó a todos los que estaban en el infierno y todos los que decidieron aceptar, ¿verdad?, a Cristo, pues fueron llevados al cielo. ¿Han escuchado ustedes alguna sí, amén. versión de ello? Claro. Sí. Sí, Sí, sí. he escuchado, sí. Pero esas son, como dije, no, ¿cómo se llama? Analogías, ¿verdad? Que el ser humano, como le digo, Satanás de una u otra manera
quiere distorsionarnos ese plan maravilloso, ¿no? Que el ser humano quite el enfoque de que Jesús murió y resucitó. Y como resucitó, Él venció todas las huestes del mal. Amén. Y La muerte. Biblia. Ahora bien, y como dice, ¿no? Para ir avanzando también, ¿verdad? Hemos quedado claros para los oyentes, para nosotros, bíblicamente, hermano Adiel lo leyó en Mateo. Jesús murió el día viernes. Amén. Y da la hora que dice que era la hora 3 de la tarde. 3 de Novena. la tarde, ¿verdad? Novena, ¿verdad? Ok, está bien. Y eso o sea, pues lo tenemos muy claro y espero que también los que nos están viendo lo tengan claro también. Porque la Biblia así lo dice, no porque lo pensamos nosotros, sino porque escrito está. Y como lo vamos a basar en un escrito está, ahora bien, el segundo punto es, explíqueme las 3 noches. Porque si me ha explicado que Jesús murió el viernes, bíblicamente, resucitó al tercer día, tenemos 3 días, porque aquí vamos a hacer algo específico, ¿verdad? Muchas personas agarran la Biblia literal en la mayor parte. Y en esta parte no todo es literal, porque no son 72 horas, ¿verdad? Ahora bien, no son 72 horas. También las noches no son las 3 noches literales. Sí, porque Jesús siendo el autor de las ordenanzas dadas a Moisés, se estaría contradiciendo a lo que se le dio a Moisés en Levítico 23 y Éxodo 15. Entonces él no podría estarse contradiciendo entre sí en cuanto a ello. Porque nosotros como iglesia creemos que en la creación estuvieron los 3. No uno solo. uno solo. Los 3 estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok. Yo no le puedo contestar de las 3 noches, pero sí le puedo contestar con una profecía que el mismo Cristo hizo respecto a su resurrección. Ok. Y está en el libro de Lucas capítulo 18, versículos 32 y 33, dice, pues será entregado, hablando de él mismo, ¿verdad? A los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Verdad que no dice después de 3 días y 3 noches? No. Dice al tercer día. Nosotros en nuestro lenguaje entendemos que al tercer día no está hablando de 72 horas, sino que básicamente 3 días, aunque abarque 1 hora del primer día Es un día. y 1 hora del último día, pero es al tercer Es un día. día. Así lo contamos nosotros en nuestro idioma. Entonces, Cristo, cuando narra, ¿verdad?, sobre la experiencia de Jonás, Es una comparación. Una comparación. Y- Es que esto es como más que todo, por ejemplo, tú te enfermas el lunes a las 3 de la tarde y te curaste, por ejemplo, el siguiente día, por ejemplo, a las 8 de la mañana. Si contamos las horas exactas, no estamos tuviste hablando una de hora. 2 días. No. Estamos hablando de horas, ¿verdad? Pero Ni ¿qué un decimos día. nosotros cuando nos preguntan, no, hombre, si me enfermé 2 días? 2 días. Y eso es verdad. De esa manera yo me imagino cuando veo en la palabra del Señor, yo me imagino cuando vemos, ¿verdad? Hay muchos textos hablando que estaban en momento de preparación, estaban a la víspera del día santo, y verdad, y cuando vemos todas estas cosas, nosotros decimos, entonces la Biblia se contradice a sí misma. Entonces la Biblia acá está hablando de una manera, pero acá está hablando de otra. No, es que la Biblia no se contradice. Nosotros somos los que interpretamos la palabra del Señor de una manera diferente. Por eso es que vemos, ¿verdad?, estas diferencias en la palabra del Señor, pero la Biblia para mí es demasiado clara para poderla entender. Sí, también otro punto, pues, se pudiera abonar, ¿no? Es Jesús también ilustra, ¿no?, la parábola de los que van a trabajar a la viña. Dice que el dueño de la viña, dice, hubieron unos que trabajaron 2 horas, 1 hora, pero al final les pagó el mismo día. El ¿no? mismo salario. Entonces, Amén. Hay es un el mismo versículo que recalcaba, ¿verdad?, un hermano ahí en un comentario, y es muy cierto, y es en Lucas capítulo 24, versículo 21. Después que Jesús resucitó, sabemos de que se le apareció, ¿verdad?, a algunos de sus discípulos, de manera diferente a cada uno, pero a estos discípulos dice que se les apareció, mire, y el versículo 21 dice, pero nosotros, cuando ellos estaban hablando con Jesús, esperábamos que Él había de redimir a Israel
ahora dice, además de todo esto, hoy es ya El tercer día de que esto ha acontecido. Sí, esta historia es interesante porque iban, ¿verdad? Esas personas caminando de repente y ven, ¿verdad? Y Alguien que sí. Ellos no supieron en sí que era Jesús, porque dice que sus ojos estaban velados. Entonces, y Jesús les pregunta, ¿no? Para ver qué les sacaba y de qué van hablando, qué es lo que van comentando entre ustedes, o qué es lo que está pasando. Y aquel hombre, no sabe, eres el único que no sabe de todo esto. Ya estamos en el tercer día y no hemos visto la señal. Sí. Pero la señal, ¿verdad? Tuvieron ellos el privilegio de caminar con Cristo. Y de comer con Cristo. Y de comer, sí. y ¿verdad? Amén. Qué maravillosa la palabra de Dios. Es que cuando sí. nosotros estudiamos y nos enfocamos en lo que es la palabra del Señor, vemos, ¿verdad? Las respuestas que nosotros necesitamos Amén. de parte de Dios. Amén. Y fíjese que, no, perdón, volviendo, o sea, a lo de Jonás, que es lo que Jesús les dice, ¿no? Así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre va a estar por 3 días y 3 noches en el... ¿A dónde dice la Biblia? Les dice que va a estar en el corazón de la tierra. Ahora bien, y aquí es donde tenemos que poner mucha atención. Jonás no murió exactamente al nomás que entró al pez, ¿verdad? Una cosa. 2, Jonás nunca fue a lo profundo del mar. No. Jonás nunca estuvo en lo más profundo del Hades. Jesús nunca estuvo en el corazón de la tierra. No, un simbolismo. Es un simbolismo. Sí. Entonces, cuando Jesús les dice esto, o sea, el texto, según lo leemos, o sea, entonces Jesús tiene que estar, nosotros podemos decir 3 días y 3 noches. Okay. Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado y tenemos que, cuando la Biblia la leemos, tenemos que ver que no todo lo tenemos que agarrar literal. Sí. Porque Jesús fue sepultado como encima, en una bóveda, sobre la tierra, ¿verdad? De un hombre rico. Nunca fue a lo profundo, a lo más literalmente, ¿no? ¿Verdad? Simbólicamente, entonces, la muerte era conocido como la profundidad del Seol, la profundidad de la tierra. Y por eso es que muchos, ¿verdad?, toman esto como referencia de que Jesús fue al Seol, al centro de la tierra. Nosotros ya hemos dado la enseñanza de los que creemos, ¿verdad? Y sabemos bíblicamente que no existe un infierno en donde hay unas personas sufriendo, sino que todos, buenos y malos, que ya partieron de este mundo, están esperando la venida de Cristo. Amén. Y cuando Cristo venga, pues dice, los muertos en Cristo resucitarán, ¿verdad? Primero. Amén. Eso creemos y eso nos enseña la palabra del Señor. Entonces yo les hacía una pregunta, ¿qué hizo Cristo? Cuando murió, Cristo reposó. Reposó. Amén. Porque era día santo de reposo. Amén. Y resucitó el primer día, así como la creación. Dios comenzó la creación cuando el primer día de la semana, ¿sí o no? Amén. Y así Cristo resucita para una nueva creación para la humanidad, Amén. Para un nuevo comienzo. Así es. Amén. Amén. Un nuevo renacer, ¿verdad? Amén. Y qué bonito, ¿verdad?, es poder leer los comentarios de nuestros hermanos y que nos están comentando, Amén. ¿Verdad? Y están siendo parte de esta enseñanza maravillosa. Así que si los que están escuchando también y leyendo lo que son los comentarios, pueden, ¿verdad?, irse también a las citas que ellos están dando ahí también en los comentarios. Así que Dios les bendiga grandemente. Amén. Así que por ser parte de esta hermosa transmisión de esta noche. Amén. Sí, en cuanto a texto bíblico, hay muchos fundamentos de la Biblia. Y sí hay un montón de lo que respalda de que la muerte de Jesús, ¿no?, que fue en el día viernes, ¿verdad? Pero agradecemos a los hermanos que se toman el tiempo para comentarnos y para dar ese refuerzo. Y los que un día vean el video van a ver que los hermanos también aportaron de sus conocimientos, sí, ¿verdad? Amén. Entonces, pienso que está claro, ¿no?, con lo del día de que Jesús murió y el día que Jesús resucitó, perdón. Amén. Pero lo maravilloso tal vez de esta lección es que podemos aprender de la historia, pues esto también tiene mucho que ver con la historia. Pero lo maravilloso es que Él resucitó. Amén. Y ahora está, como dice San Juan 14:1, pues ha ido a preparar moradas para todos, Amén. Aquel que quiera aceptar. Y qué bien, mis queridos hermanos, también quizá nosotros, como dijo el pastor, a lo mejor hayamos perdido este librito, ¿verdad? Y sabe de que la enseñanza y lo que nosotros estamos
estudiando en esta noche, está todo acá. Amén. Ujú, sí. No estamos haciendo quiero nada adquirirlo, de que Sí. nosotros hayamos inventado, por decirlo así, ¿no? Está Hayamos todo acá, descubierto. hayamos descubierto, no, todo está descubierto. Usted quiere profundizarse más, aquí hay muchos versículos más que nos Amén. detallan. Amén. No los leemos por el tiempo, ¿verdad? Pero no lo bote el librito, como dijo mi hermano, ¿verdad? A lo mejor hasta Tampoco- yo polvoso lo tiene que tener. Tampoco lo guarda en una gaveta y No, nunca lo saca. exacto, sí, no. Estúdielo, este librito Sí. es Sí, maravilloso tiene una para riqueza, eso, sí. Por eso, ¿verdad? Nosotros, personalmente acá, nosotros, ¿verdad? Del equipo de Gracia y Verdad, bendecimos la vida de nuestro pastor Edwin allá en El Salvador Amén. por haber sido utilizado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y poder haber escrito, y muchos hermanos también que Sí, escriben los otros lo que son libros para poder enseñar a otros, porque tal vez algunos, como decía él, tal vez no le dan el valor suficiente para poder estudiar estos libros maravillosos, pero esto ayuda a poder de alguna manera entender de la mejor manera la palabra del Señor. Amén. De igual manera, ¿verdad? Todos aquellos hermanos que han escrito algunos escritos y que los puedan compartir también Claro, con los demás, sí, no solamente escribirlo, ya lo escribí, lo guardé y ya después no supo qué se le... No, sino que es importante que si escribimos, siempre y cuando sea, ¿verdad?, inspiración de parte de Dios en nuestro corazón y que nos da ese mover de poder escribir algo, compártalo con los demás, Amén. ¿verdad? Para eso tenemos ahora lo que son las redes sociales, para poder compartir este mensaje maravilloso, poder enseñar a otros. ¿Por qué? Porque hay gente que está como aquel etíope, ¿verdad?, que estaba leyendo y no entendía. Sí. Y estaba ahí, ¿verdad?, queriendo entender qué es lo que estaba diciendo, pero tiene que haber alguien que enseñe de la mejor manera, y eso simplemente lo hace el Espíritu de Dios obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y ya nos quedan, ¿verdad? Pocos temas ya Ya pocos de temas, este sí. libro. Estamos en el tema, estudiamos hoy, perdón, el 27 tema ya. 27. Sí. Y son 33 temas de nuestra doctrina, entonces 6 temas que faltan. 6 temas nos Seis están temas, sí. restando. Pero todos los temas, ¿verdad?, son importantes. Este tema pues nos hace también meditar, ¿verdad?, en la muerte y la resurrección de Cristo, Amén. Amén. que es Así la base fundamental de nuestra creencia. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos por qué nosotros estar tan alegres, tan esperanzados a que hay vida después de la muerte. Amén. Amén. Pero la resurrección de Cristo nos enseña que así como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Porque Amén. muchos dicen, ¿y quién ha resucitado para que nos digan qué hay después de la muerte? Cristo resucitó. Y Él nos dijo que vamos a estar donde Él esté. Esa es la esperanza de cada uno de Amén. nosotros. Sí. Amén. Bueno, el tiempo creo que ya se no, nos ha ya no. terminado también. Damos gracias a todo aquel que se conectó. Amén. Comparta. Gracia y Verdad es un bonito, o sea, una página muy hermosa. Ahí salimos nosotros. Comparta Gracia y Verdad. Le damos gracias a Dios primeramente, porque si no fuera por su misericordia, nosotros no estuviéramos tratando de dar a conocer este mensaje. Amén. A todo aquel, y sabe que nos escuchan hasta en otros países también, ¿verdad? Amén. Y gente muy importante. Así es de que muchas bendiciones para todos mis Amén. hermanos, mi hermano Adiel, mi hermano Neftalí. Gracias también a mi hermana Jenny y a su familia Amén. por darlos acá otro nuevo estudio también, ¿verdad? Amén. Estudio ya de lo que es en el Amén. estudio, ¿verdad? Mi hermano Daniel también, y también a nuestras familias, así de que el Señor les bendiga en Amén. gran manera. Amén. 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 Sí, Dios Así les bendiga. que llegamos al final de este programa, hermanos, y gracias por habernos escuchado lo que es esta noche. Siempre, ¿verdad?, como dice mi hermano Alberto, hay que compartir. Amén. Las cosas buenas hay que compartirlas, hay que, ¿verdad?, hacerlas, ¿verdad?, que se expandan, porque algo maravilloso que a mí me llama mucho la atención es que la palabra del Señor dice, cuando este evangelio se haya predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Amén. Y eso es lo que Sí. nosotros esperamos. Sí. Nosotros somos cristianos y seguimos a Cristo y estamos en la iglesia y estamos perseverando porque estamos esperando a Jesús. Amén. 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 Sí. Es de aquel, ¿verdad? Es de lamentarse aquel que no está esperando ese momento. El que está,
ojalá pues se tarde más Ojalá para yo que no poder sea lograr pronto. mis metas y poder comprar esto y comprar lo otro. No, el cristiano debe de estar esperando el regreso de Cristo Amén. Jesús. Así Amén. que prediquemos el Evangelio en todo tiempo, en todo momento. Así que ha sido de una bendición el poder haber compartido este hermoso estudio. ¿Qué día murió Cristo? Amén. ¿Verdad? El Amén. día de preparación. La profecía simbólica, ¿verdad? Desde Éxodo hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Amén. vimos cómo, ¿verdad? La Biblia nos enseñó a través de su palabra. Así que damos gracias al Señor. Amén. Queridos hermanos, gracias a todos por habernos prestado de su tiempo para poder hablar siempre de la palabra del Señor. Amén. Así Amén. que Dios les bendiga y feliz sábado para todos. Amén. 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 Bendiciones. Dios les Amén. bendiga.